a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Bueno chicos, el día de hoy haremos regla de 3 simple. Este tema consiste más que todo con el tema de la parte que es directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Se acuerdan que vimos lo que era dp y ip? ¿De acuerdo? dp directamente proporcional, ip en este caso inversamente proporcional. Pero vamos a verlo de un tema más aplicado con respecto a los problemas, ¿de acuerdo? Donde hablamos sobre magnitudes. No solamente vamos a hablar con respecto a lo que es, en este caso, la regla de 3 simple, sino también vamos a ver la regla de 3 compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Esta que es simple, es súper sencillo, no es nada más complicado que hacer una multiplicación o división. Depende a las magnitudes que nos van a dar. Pero en este caso, hay problemas anteriores que a mí me decían A y B son directamente proporcional, o B y C eran inversamente proporcional. Pero en este problema la diferencia es que no me van a dar estos datos. Yo primero voy a determinar las magnitudes con las que voy a trabajar y estas magnitudes voy a determinar si son directas o inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño problemita para que se den cuenta. Este es el caso del problema con respecto al tema de directamente proporcional en una regla de 3 simple. Regla de 3 simple solamente va a ser considerado cuando tengamos dos magnitudes. Dos magnitudes es la mínima cantidad de magnitudes que puedes tener para hacer una comparación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que es en este caso una regla de 3 simple nada más. ¿Sí? Bueno, empezamos por acá. Dice, si estamos hablando de un tema que es directamente proporcional, significa que lo representamos por dp. ¿Qué significaba directamente proporcional? ¿Qué significa? A sobre b. Pero en otras palabras, acá se entiende que a con b o a sobre b debe ser igual a una constante. Pero ¿qué es lo que debemos entender cuando nosotros hablamos sobre directamente proporcional? Estamos hablando que hay dos magnitudes que vamos a comparar. En este caso llamaremos la magnitud a con la magnitud b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Cuando son directamente proporcional significa que la magnitud a crece y la magnitud b también va a crecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si a uno le afecta, al otro también lo va a tener que afectar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner por acá eso. Por acá. Colocaré de esta manera, ¿bien? Magnitud A. Y por acá poner la magnitud. Como te dije, significa nada más que dos comparaciones, dos magnitudes. Magnitud A y magnitud B. Lo que tú vas a entender en este caso que es, lo que tú vas a entender en este caso de esto que está acá, significa que si esta magnitud crece, esta magnitud también debe crecer. Cuando ocurre eso significa que estamos en qué caso, esto que está acá será considerado como un directamente proporcional. ¿De acuerdo? Eso ocurre siempre y cuando yo haga la comparación de dos magnitudes y me dé cuenta que las dos magnitudes crecen. Si las dos magnitudes crecen, ¿qué significa? Si las dos magnitudes van a crecer, ¿qué significa? Que en este caso estoy hablando de un caso de directamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando estemos hablando de directamente proporcional. Bueno, vamos a un ejemplito para que se pueda entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Ustedes ya sabían esto. Y de esto llegamos a esto, ¿verdad? Pero ahora en los problemas lo que nosotros vamos a llegar de esto, llegar a esto. Saber quiénes son las magnitudes, saber si estas magnitudes están creciendo, entonces de esa manera aplico esta regla que está acá. Vamos al primer problemita. Un cubo de madera cuesta 12 soles. Tener en cuenta algo. El cubo de madera cuesta 12 soles. Pero ¿cómo se saca el precio de un cubo de madera? O algunos también te van a poner el precio de una esfera, no sé, pues, una esfera de boliche, no sé, una esfera de un metal. ¿De acuerdo? Puede ser. Entonces, digamos, las esferas
van a variar, en este caso, proporcionalmente al volumen de cada esfera que ocupa. ¿De acuerdo? Igual, cuando tú vas a comprar, no sé, pues, o vas a comprar, no sé, en este caso, una hoja, o digamos, no sé, quieres poner un letrero, ¿de acuerdo? El letrero o el anuncio que tú vas a colocar te van a cobrar por un metraje, por un área, ¿estamos de acuerdo? Igual cuando tú compras un terreno, no sé, una propiedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Esa propiedad, esa área, ¿de acuerdo? La miden y de esa manera obtienen el precio que van a darte, ¿estamos de acuerdo? Si tu área ocupa un mayor porcentaje, ¿qué significa? Es- ¿Qué significa? ¿Qué significa que el área ocupe mayor, cómo se llama, mayor dimensión? Significa que esa área va a tener mayor precio, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a ser proporcional al área de ese precio, ¿estamos de acuerdo? Entonces por acá, vamos a hacer este problemita con respecto al cubo. ¿Qué significa? Que el cubo de madera cuesta 12 soles. ¿Qué significa? Que si el cubo es mayor, costará más, ¿verdad? Entonces, vamos a poner por acá. Un cubo de madera, vamos a tener que sacar el precio del volumen del cubo. ¿Estamos de acuerdo? El volumen del cubo. ¿Qué significa en este caso? Me están hablando de una arista, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy a dibujar primero un cubo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar por acá un cubito. Un cubito debe ser más o menos algo así. Para los que seguro ya dominan bastante lo que es geometría, ya saben lo que es un cubo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a mencionar una vez más. Un cubo debe tener más o menos esta forma. Por acá. Así más o menos debe ser un cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el cubo de madera que está por acá. Esto que está acá cuesta 12 soles. ¿Cómo se mide el precio de la madera, en este caso de un cubo? Va a ser el volumen del cubo. ¿De acuerdo? Esto que está acá y esto va a ser el precio. Precio, en este caso, que será P. ¿Estamos de acuerdo? Acá están mis dos magnitudes. Magnitudes. ¿De acuerdo? Estas son las magnitudes que voy a determinar ese volumen del cubo y el precio. ¿Qué significa? Si mayor es mi volumen, significa que este pedazo de madera me va a costar más o menos. Eso es lo que tú tienes que ponerte a pensar. Porque no me dicen ahora si es directa o inversa, ¿no? ¿Te acuerdas como los problemas anteriores? Pero en ese problema nosotros debemos deducir. Pero yo te doy uno acá, con el ejemplo, con el problema número 1. Si yo tengo mayor volumen, significa que tengo mayor porción de madera. ¿Significa que eso me va a costar más o me va a costar menos? Si tú vas a la calle, ¿de acuerdo? Si tú vas a la calle, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú vas a querer... Luana, por favor, no le estés molestando a tu hermano. Ya. Luana, deja eso. Deja eso. No se chupa eso. Deja eso. Cuidado, va. Ya, no déjalo dejar ahí. No le estés, déjalo que se ande solito. No, que lo dejo por hacer bien, pero mucha rulia. Ya, pero no podemos jugar allá, pues. Llévalo para allá para jugar. Prende la luz y juegan allá. Lleva por ahí los juguetes. Entonces, como les decía, cuando ustedes van, digamos, si quieren comprar un pedazo de madera, la madera se mide en este caso por volumen. Cuando una madera tenga mayor volumen, significa que va a costar más, ¿no? Si tú quieres comprar una tabla de este tamaño y quieres comprar una tabla más grande, lógicamente que la tabla más grande te va a costar mayor precio, ¿no? Entonces, si estamos hablando en este caso, yo lo voy a poner así y ahora te vas a dar cuenta qué magnitudes son en este caso los dos. ¿Qué pasa si es que el volumen es mayor? Es mayor. ¿Cómo va a ser el precio? ¿Mayor o menor? Si el volumen aumenta, significa que el precio también aumenta. Entonces, como esto que está acá aumenta, ¿qué significa? ¿En qué caso estamos? ¿En qué caso estamos? En el caso que directamente proporcional. Este será el caso directamente proporcional, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que sean directamente proporcional? Bueno,
que esto con esto son directamente proporcional, entonces tú dirás volumen del cubo sobre el precio debe ser igual a una constante. Eso es lo que significa que esto sea directamente proporcional, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que esto debe ser directamente proporcional. Por acá, así. ¿De acuerdo? Así tiene que ser directamente proporcional. ¿De acuerdo? Esto significa que esto tiene que ser directamente proporcional. Así tiene que ser. Directamente proporcional, ¿qué significa? Que el volumen sobre el precio debe ser una constante. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tienes que determinar. Ahora, tú sabes que siempre en ese caso de directa o inversamente proporcional siempre me van a proporcionar dos casos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos para el caso 1 y para el caso 2. Tenemos el volumen 1, el volumen 2, el precio 1 y el precio 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a cambiar. Entonces vamos a determinar eso. Primero, me dicen un cubo de madera cuesta 12 soles. ¿Cuánto costará otro cubo de la misma madera pero de doble de arista? ¿Qué significa que sea el doble de arista? En un cubo las aristas son considerados como lados. ¿Estamos de acuerdo? La arista en este caso es como que me digan a mí el lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner por acá. Esto que está acá se le llama arista. Esto que está acá se le llama arista por si acaso. ¿Y para qué me sirve la arista? ¿Por qué? Porque la arista es el lado del cubo. Del cubo, ¿cómo se mide en este caso el volumen? ¿Cómo se mide el volumen para el primer caso? Para el caso 1, el volumen será L, el lado, que llamaremos L. ¿De acuerdo? L y L. Así. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo voy a colocar L. ¿Sí? Ancho, largo y alto. Todo vale L. ¿Cómo se mide el volumen? L al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto tiene que ser igual al segundo caso, ¿sí o no? Para el primer caso, L va a ser solamente por el primer caso, la arista va a ser L. ¿El precio cuánto va a costar? 12 soles. Me preguntan para el segundo caso, cuando la arista sea el doble, significa que esto ya no va a ser L. Significa que cuánto va a ser. ¿Cuánto sería si esto es el doble? Significa que va a ser 2L. Pero no te olvides que todo tiene que estar elevado al cubo porque es el volumen, ¿sí o no? ¿Cuánto será el precio de esto? Entonces, esto será la variable que queremos hallar. ¿Cuánto debe valer eso? Eso que está ahí. Bueno, rápidamente tú te das cuenta que L al cubo se va, pero no te olvides que esto es importante. Este cubo no solamente afecta al L, también afecta al 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tendrías 2 al cubo por un L al cubo. Ese 2 al cubo por L al cubo significa que este L al cubo se va. Acá me quedaría 8. 12 por 8 y X viene por acá. Ya está. De ahí ya salió el problemita. Entonces, ¿X cuánto sale, muchachos? X será igual a nada más y nada menos que la multiplicación de 12 por 8. ¿Cuánto sería 12 por 8? Si no me equivoco sería 96. Si no es así, me corrige. 96. Eso sería la respuesta. Equivale 96. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así nada más. No es nada complicado esto con respecto a lo que es regla de 3 simple. No es nada más que una parte más de regla de que diga lo que es directamente proporcional, inversamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a explicar con respecto a lo que es la regla de 3 simple, pero para inversamente proporcional. Será así. Por acá. Nuevamente. Si nuevamente estamos hablando de un IP, significa que es un A por B. Pero lo que tú tienes que saber es que tenemos dos magnitudes, porque la regla de 3 simple me dice que vamos a trabajar siempre con dos magnitudes, nada más. Entonces colocaré por acá. Magnitud A. ¿De acuerdo? Y magnitud será la magnitud A. Y por acá estará la magnitud B. ¿De acuerdo?
nosotros sabemos que estamos trabajando con estas dos magnitudes. Bueno. Magnitud A y magnitud B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando es inversamente proporcional? ¿De acuerdo? ¿Qué significa cuando sea inversa? Significa que uno aumenta y el otro va disminuyendo. Eso ocurre cuando hablamos de inversamente proporcional. Que uno aumenta y que otro disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean esa parte de que uno aumenta y otro disminuye, ustedes lo que se van a dar cuenta que estamos hablando de en este caso, de inversamente proporcional. Entonces, si tú te das cuenta que dos magnitudes pasa eso, que uno aumenta y el otro disminuye, estamos de inversamente proporcional, entonces significa que estos dos se tienen que multiplicar. Entonces se multiplican y lo igualan a una constante, ¿de acuerdo? Nada más. Bueno, entonces hacemos eso. Si tú te das cuenta que esto aumenta y esto disminuye, cuando te das cuenta que ocurre eso, ¿de acuerdo? Entonces tú dirás que estás en el caso de inversamente proporcional o un IP. ¿De acuerdo? Si que ocurre esto, estamos en un IP, en un inversamente proporcional. Bueno, espero que en el problemita se pueda entender un poco mejor con respecto a esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si se puede entender un poquito más con respecto a lo que es inversa. Muy bien, vamos a... ¿Qué dice mi problemita? 100 obreros pueden hacer una obra en 15 días. Obreros y obra. Pueden hacer una obra en 15 días. Si requieren emplear 75 obreros menos, ¿en cuántos días más acabará la obra? Vamos a reconocer las magnitudes que nosotros tenemos en este caso. Tenemos solo dos magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son mis dos magnitudes? Obreros y días. Tenemos los obreros y los días. Entonces vamos a poner por acá. Tenemos las magnitudes, en este caso, obreros. ¿Y qué más tenemos? Y días. Vamos a poner obreros O y acá vamos a poner en este caso días D. ¿Qué pasa con estos? Vamos a comparar entre obreros y días. ¿Por qué pones obreros y días, profe? Porque me dan 100 obreros, me dan cantidad de obreros y también me dan la cantidad de días. Entonces son magnitudes, me están dando magnitudes de ambos. Ahora lo que yo tengo que hacer es determinar qué tipo de magnitud es. Si es una magnitud directa o si es una magnitud inversa. Entonces para eso me pongo a evaluar. ¿Qué relación hay en obreros entre días? Si yo voy a realizar una obra y quiero que esa obra lo acaben en el menor tiempo posible, yo voy a tener que contratar mayor o menor personal, mayor o menor obreros. Yo tengo que contratar mayor obreros, ¿verdad? Tengo que contratar mayor personas, mayor cantidad de personas, mi magnitud tiene que ser mayor para poder acabar la obra en menor tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos tantos? Somos pocos nada más, no alcanzó el recurso del dinero y no podemos contratar a tantas personas. ¿Esa obra lo acabaremos en mayor o en menor tiempo? Lo vamos a acabar en mayor tiempo, ¿sí o no? Entonces, vamos a plantearlo por acá a ver si te das cuenta. Si nosotros somos mayor cantidad de obreros, si nosotros somos mayor cantidad de obreros, si somos más obreros, ¿lo haremos en más o en menos días? Lo vamos a hacer en menos días, ¿sí o no? Lo vamos a acabar más rápido. Entonces, si lo acabamos más rápido, significa que vamos a utilizar menos días para hacer esa obra. Cuando ocurre eso, estamos en un caso que eso se llama inversamente proporcional, muchachos. No IP. Bueno, ya está. Ya se acabó. Entonces, como esto es inversamente proporcional, ¿qué significa? Que esto tiene que ser O por D igual a una constante. Así nada más tiene que ser. O por D igual a una constante. Eso nada más, sí. Eso nada más va a ser lo que vas a tener que utilizar para estos problemitas. Entonces, por acá. Vamos a resolver eso. Bueno. Muy bien.
Si es un IP significa que vamos a multiplicar igual a una constante. Pero como ya sabemos y como vimos en capítulos anteriores con respecto a lo que es directa e inversamente proporcional, me van a tener que proporcionar dos datos y yo tengo que hacer una comparación. Vamos, empezamos con la comparación. Para el primer caso me tienen que dar la cantidad de obreros que me dicen que son 100. Fácil. La cantidad de días, ¿cuántos días demoran 100 obreros? 15 días. Igual al segundo caso. ¿Cómo sería el segundo caso? 100 obreros, ¿verdad? Van a ser 100 obreros menos 75. Me van a quedar al final ¿cuántos? 25 obreros. Si me dicen que vamos a emplear 75 obreros menos y éramos 100, significa que a esos 100 vamos a quitar 75 obreros. Con eso me van a quedar 25 obreros nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por la cantidad de días, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos días acabarán? Entonces sería por, ese es nuestro valor de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso será el valor de x. Muy bien. Ese debe ser x. No se puede visualizar. Lo vamos a encontrar que va quedando por acá. Eso va a ser x. Listo. Lo único que hacemos es dividir. Esto va por acá. 4 por 15 sería 60. Significa que x debe ser igual a ¿cuánto? A 60. ¿60 qué? 60 días. ¿No? Dice, ¿en cuántos días más acabarán la obra? En 60 días. Ah, ya no, en 60 días acabarán la obra, pero dice, ¿en cuántos días más acabarán la obra? Significa que acabarán, si normalmente iban a acabar en 15 días, significa que acabarán en 45 días más. ¿En cuántos días más? Será 45. 45 días más. Vamos a poner por acá. 45 días más. Esa sería la respuesta en realidad. ¿Sí? Demorará 45 días más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es en este caso regla de 3 compuesta. Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos regla de 3 compuesta? En este caso es cuando ya va a estar compuesta por más magnitudes, no solamente 2. 2 es una magnitud simple. Cuando vemos más de 2 magnitudes ya no estamos hablando de una magnitud simple, de una regla de 3 simple, sino estamos hablando de una regla de 3 compuesta, que está compuesta por muchos más magnitudes. Entonces, ahora para todo esto nosotros tenemos que encontrar una regla práctica. Por eso que tiene el nombre de regla, ¿no? Porque nosotros buscamos una regla de formación, una regla en este caso para operar, y luego operamos, ¿no? Siguiendo los criterios, en este caso, no sé, pues, ¿no? Si es directa o si es inversa. Para la regla de 3 compuesta, igualito. Vamos a hacer una regla, pero en este caso vamos a tener más valores. He puesto por acá un ejemplo para que nosotros podamos determinar eso. Primero, yo me doy cuenta que, miren, este problema que me dice, se sabe que 20 obreros, estamos hablando de la primera magnitud, que son obreros, hacen una obra en 10 días. ¿Estamos de acuerdo? Damos el siguiente magnitud, días. Con un rendimiento del 10%. Me están hablando de otra magnitud que es el rendimiento, ¿no? Tienen el 10%. ¿Cuántos obreros harán 5 obras en 20 días con un rendimiento del 20% y una dificultad? Están hablando también de dificultad del doble con respecto a la anterior. Muy bien. Entonces vamos a determinar esto. Bueno, vamos con el primer dato. Tenemos por acá obreros. Mi primera información será obreros. Obreros. No me acuerdo. Esa es mi primera información. Luego, después de obreros, ¿qué más tengo? Tengo en este caso, según una hora, días. Tengo el tiempo, ¿verdad? Tiempo, en este caso, días. Luego, ¿qué más tengo? Con un rendimiento. Un rendimiento. Muy bien. ¿Qué más tengo? Aparte de eso, obras, días, rendimiento y tengo dificultad. ¿Qué más tengo?
Ah, ya, aparte de eso también tengo lo que se puede hacer, una obra, ¿verdad? Obra también. Muy bien, obra. Te pongo todo esto porque esto que está acá ya hay una fórmula predeterminada para todo esto. Pero nosotros la vamos a determinar en este caso. Lo que primero que tienes que trabajar es entre toda la información que tú tengas, entre todas las magnitudes, tenemos 5 magnitudes. Tú tienes que elegir una magnitud base con la que vas a trabajar. ¿Qué significa? O sea, con la que yo voy a hacer las comparaciones. O la que se te haga a ti más fácil. Bueno, puse primero obreros, no significa que no pueda hacerlo con eso, o sea, significa que normal, ¿verdad? Bueno, tú lo harías así de esta manera. Por acá. Digamos, no sé, se me ocurre, voy a hacer la comparación con esto. Obreros con el tiempo. Voy a hacer todo, esto va a ser como, voy a trabajar como que esto va a ser mi base. Con esto voy a hacer mi comparación. Esto va a ser la base. ¿Qué pasa si tú aumentas la cantidad de obreros? Si yo tengo mayor cantidad de obreros, lo haré en mayor o menor tiempo. Si somos más personas, haremos ese trabajo en mayor o en menor tiempo. De hecho que lo vamos a hacer en menor tiempo, pues, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, si esto es menor, significa que esto con obreros, ¿cómo tiene que ser? Inversamente proporcional. ¿Sí o no? Claro, tiene que ser inversamente proporcional porque directa no puede ser, porque yo me doy cuenta que cuando aumenta la cantidad de obreros, disminuye esta otra cantidad. Entonces por acá voy a poner unas líneas para que nos podamos guiar, para que se entienda mejor. Otra vez esté mejor, por un poco más ordenado otra vez. Muy bien, por acá, por acá. Listo. Dígame, ahora, esto es con la base con lo que nosotros vamos a comparar. Todo esto vamos a comparar con esto, por si acaso. Voy a comparar con esto. ¿De acuerdo? Si tengo mayor obreros, tengo menor tiempo. Significa que es una IP. Ahora, nosotros vamos a hacer nuevamente la comparación con respecto a rendimiento. Dime, si nosotros somos mayor cantidad de obreros, ¿cómo va a ser obreros con nuestro rendimiento? ¿Cómo se va a evaluar? Tú tienes que ver la comparación, ¿de acuerdo? ¿Qué significa con obreros con rendimiento? ¿Qué tipo de comparación tienes? Si nosotros necesitamos mayor cantidad de obreros, es porque nosotros tenemos alto o bajo rendimiento. Es porque nosotros tenemos bajo rendimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, profe? El rendimiento se calcula como la eficiencia. El rendimiento viene a ser como la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? O sea, ¿qué tan eficiente soy yo para resolver problemas? ¿Qué tan eficiente soy yo para hacer un trabajo? Si es que yo necesito mayor cantidad de obreros, significa que estas personas no son tan eficientes, por eso que necesito bastantes obreros. Porque no son tan eficientes, entonces no me rinden bien. Entonces, como no rinden tanto, yo sé que no rinden tanto, entonces voy a tener más obreros para que puedan cubrir ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos mayor cantidad de obreros, significa que su rendimiento, ¿cómo tiene que ser de ellos? Menor. Porque si yo tuviera menor cantidad de obreros, significa que su rendimiento debiera ser mayor, ¿no? Significa que esos son buenos trabajadores que trabajan muy rápido, que hacen el trabajo muy responsables, o sea, tienen una gran eficiencia y rendimiento. Bueno, en este caso sería nuevamente inversamente proporcional. ¿Qué pasa con respecto a la dificultad? Con respecto a la dificultad, ¿a qué se refiere esto? Si yo voy a cavar una zanja, o imaginémonos que ustedes van a hacer una obra en el norte, como les decía, estamos atravesando a través de altas temperaturas, porque ya es un clima más caluroso, aparte de que tenemos la escasez del agua, entonces ocurre un problema, que si yo voy a comenzar a hacer un trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros somos mayor cantidad de obreros, significa que esta dificultad aumenta o no aumenta. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que no tenemos agua, que el sol está en esto. Entonces, si nosotros somos mayor cantidad de obreros, se debe a que la dificultad es alta o que la dificultad es baja. Que la dificultad es alta, ¿sí o no? Si nosotros vemos que esta zanja es dura para acabar, entonces yo necesito
¿Mayor cantidad de obreros o menor cantidad de obreros? Mayor cantidad de obreros, ¿verdad? Porque como es muy dura, entonces, ¿qué significa? Que si tengo mayor cantidad de obreros, porque significa que la dificultad, ¿cómo fue? ¿Alta o baja? Alta. Si hay mayor cantidad de obreros, habrá mayor dificultad. Entonces, ¿cómo son estos? Directamente proporcional. ¿Y qué pasa con la obra? Si nosotros somos mayor cantidad de obreros, ¿haremos más obra o menos obras? Si somos mayor cantidad de obreros, podemos hacer más obras. Entonces, ¿cómo es eso? Directamente proporcional. Bueno, entonces la fórmula que vamos a utilizar para este caso es esto, mira. Tú tienes que determinar esto. Como tenemos varias magnitudes y tenemos en este caso una regla de 3 compuesta, lo vamos a componer a través de una formulita. Obreros. Vamos a poner por acá. A ver, así va a tener que ser. Algo así. Por acá. Obreros es la base. Tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Inversamente proporcional. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? ¿Multiplica o divide? Inversa, multiplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto multiplica. Si multiplica sería por el tiempo. ¿Por qué lo pongo tiempo? Porque es algo más general, ¿no? Ahí me pueden decir días, me pueden decir horas. El tiempo es tiempo. Rendimiento, ¿cómo es inversamente proporcional? ¿Qué significa que es inversamente proporcional? Multiplicamos, ¿verdad? Inversamente proporcional, multiplica. Entonces el rendimiento se multiplica. Muy bien, listo. ¿Qué más? Dificultad y obra. Si nosotros nos damos cuenta que los obreros, dificultad y obra significa que obra y dificultad son directamente proporcional. ¿Pero qué significa directamente proporcional en otras palabras? División. Significa dividir las magnitudes. Obreros entre obra y obreros entre dificultad. Ah, como se divide sería obreros como está en la parte de arriba, acá debe estar obra. Y aparte aquí más, dificultad. Entonces acá colocamos por dificultad. Así debe quedar esta que está acá. Y esto siempre tiene que ser igual a ¿qué? A una constante, muchachos. Entonces esta es la formulita que nosotros vamos a recurrir. ¿De acuerdo? Esa es la formulita que vamos a utilizar para ese problemita. Es una fórmula que hemos hallado o que lo hemos compuesto por las magnitudes brindadas y por toda la información dada. Muy bien. Así es como se calcula esto que está acá. Bueno, ahora viene lo más complicado, que en realidad es lo más fácil. Me acuerdo hacerlo comparación nada más. Tenemos dos tipos de comparaciones. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para el primer caso, se sabe que 20 obreros, tenemos 20 obreros. Por acá. Vamos a hacer la comparación por acá. Listo. Tenemos para el primer caso 20 obreros 20, por el tiempo. Hacen una obra en 10 días, el tiempo lo harán en 10. El rendimiento, ¿cuánto es el rendimiento con un rendimiento del 10%? 10%. Listo. ¿Cuántos obreros harán 5 obras? ¿Cuántos obreros? No sabemos los obreros, para el siguiente caso llamaremos X por el tiempo. ¿Cuántos cuántas obreros harán 5 obras? Me están dando el dato de 5 obras en 20 días, pero me están dando el tiempo. 20 días y una dificultad del doble a la anterior. 20 días con un rendimiento del 20%. O sea, el rendimiento para el segundo caso debe ser el 20%. Vamos con respecto a obras y dificultad. Para el primer caso la obra van a ser una obra. O sea, obra va a ser 1 por dificultad. Ahora viene el tema.
que para el siguiente caso, ¿cuántas obras van a ser? 5 obras. Dificultad. Dice, con una dificultad del doble, para el segundo caso es una dificultad del doble con respecto al anterior. Ya vemos que esta dificultad, no sé, sea A, y esto tiene que ser el doble, significa que esto tiene que ser 2A. ¿Sí o no? Eso es con respecto a la dificultad porque es el doble. Bueno, lo primero que tienen que se van a ir va a ser este porcentaje y este porcentaje. Se va a ir a A y se va a ir a A. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por acá no se va nada. Por acá podemos simplificar algo, ¿verdad? Creo que se puede ir un cerito con un cerito por acá. Se puede ir un cerito con un cerito por acá. ¿No? Ahora, ¿qué más se puede ir? Se puede ir esto que está acá, 2 y 2. ¿Sí? Solamente me quedaría 2 sobre 5. Y acá me queda 20 nada más, ¿sí o no? Entonces colocaríamos acá 20 por acá, para no marearlos, y acá sería x por 2 y todo sobre 5. Así me quedaría, ¿sí o no? 5 pasa por acá, aunque le podemos sacar de frente esto, ¿no? Mitad, acá me quedaría 10. Sería 10 por 5, ¿verdad? X será igual a 50. ¿50 qué, muchachos? ¿Cuántos obreros harán 5 obras en 20? ¿Cuántos obreros? 50 obreros. Esa sería la respuesta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando me hagan una regla de 3 compuesta. ¿Cómo me doy cuenta que es compuesta? Porque te van a dar más de 2 magnitudes. ¿De acuerdo? Así que no es nada complicado, es fácil. Nada más es cuestión de saber construir la fórmula correctamente, ¿sí? O de una forma adecuada para que me pueda salir ese problemita. Bueno, entonces vamos al problema 3 y 4, porfa, para poder acabar todo esto que es respecto a la regla de 3. Problema 3, ¿qué dice? Si 20 obreros durante 6 días trabajaron 8 horas, 8 horas por cada día, ¿no? 8 horas diarias de día. Hacen una zanja de 20 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿Cuántos días más necesitan los obreros trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad en un terreno del triple dificultoso que el anterior? Nosotros vamos a construir nuestra formulita, sería de esta manera mismo. Tenemos primero, miren, esto es una pregunta de un examen de la Universidad Católica. Es una universidad de alto nivel, es una universidad particular donde para poder ingresar primero que tienes que tener capacidad y aparte también la parte económica, que es algo un poco complicado para algunos, ¿de acuerdo? Que mantener y pagar esto no es tan fácil, así que si uno quiere estar acá no piense que simplemente es que yo pago y estoy, no, por si acaso también tenemos preguntas de alto nivel. La Católica es una de las buenas universidades, si uno quiere estudiar ahí, bueno, le va a costar, pero eso que está ahí le va a servir bastante, porque es muy buena esta universidad. Empezamos. Tengo mi primer dato, obreros. ¿Sí? Yo tengo por acá obreros. ¿Qué magnitud más tengo aparte de obreros? Tengo tiempo, ¿no? Días. Trabajan durante 6 días, trabajando 8 horas por día. Bueno, sí se puede. Hacen una zanja de 20 metros de largo. Si te das cuenta, largo, ancho y profundo es la cantidad de zanja que van a hacer, ¿verdad? Entonces eso sería la zanja. ¿Qué más? ¿Cuántos días más necesitarán 10 obreros trabajando 6 horas para acabar una zanja de dan las dimensiones? Triple término, dificultad. Muy bien. Vamos a hacer las comparaciones rápidamente para hacer esta formulita. Por
acá un costadito nada más. Espero que me alcance. Como ya sabemos, esto va a ser la base. Y acá vamos a hacer todo lo demás. Acá está. Bueno, si tenemos mayor cantidad de obreros, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Si somos más obreros, ¿lo haremos en más o menos tiempo? En menos tiempo. Significa que esto es hiper. Significa que lo vamos a multiplicar. ¿Sí o no, en otras palabras? Ahora, con respecto a la zanja, si nosotros somos mayor cantidad de obreros, ¿haremos más o menor zanja? Más zanja, pues no, vamos a hacer esto como si fuera obra. Más zanja. Entonces, como es así, es de P. Si nosotros somos mayor obrero, ¿significa que la dificultad fue mayor o fue menor? Significa que fue más dificultoso, por eso necesité más obreros. Entonces, si es mayor obreros, mayor dificultad. Significa que... Con eso yo creo que ya podemos construir nuestra formulita, ¿no? ¿Cómo sería la formulita en este caso? Obreros con el tiempo, multiplicamos. Por acá lo voy a colocar eso. Obreros. Tiempo. Obreros con zanja, ¿cómo son? DP. Significa que acá zanja, acá será dificultad. Dificultad. Y todo debe ser igual a una constante. Entonces, eso va a ser mi formulita, la que vamos a utilizar para este problemita. Bueno, ya tengo la formulita, así que esto era lo más complicado de hacer realmente. Porque una vez que tengo esa formulita, lo único que me queda es ingresar los datos y bueno, ya salió la respuesta. Bueno, vamos a hacer en este caso, pero antes de hacer eso, tener en cuenta que el tiempo son datos que vamos a ponerlo acá para que algunos entiendan cómo va a salir el tiempo. ¿Por qué hacemos un paréntesis con el tiempo? Porque lo que pasa es que me dan dos informaciones. Durante 6 días trabajan 8 horas, trabajando 8 horas diarias. Significa que cada día trabajan 8 horas. Pero si he trabajado 6 días, simplemente sería 6 por 8. ¿Sí o no? En este caso sería 6 por 8. Sería... el tiempo sería días por horas sobre días. Así voy a sacar el tiempo. ¿Sí o no? ¿Y cómo sacaría lo que dice en zanja? La zanja va a ser la obra que ellos van a realizar. Pero la zanja, ¿cómo se mide? Van a ser de largo, por ancho y por profundidad. ¿Verdad? Significa que tenemos que determinar todo el volumen que van a hacer esta zanja. Porque hacerlo más largo, hacerlo más ancho y hacerlo más profundo se genera más trabajo, significa que hay más obra. Entonces esto será el largo por el ancho por la profundidad. Así vamos a determinar en este caso la zanja. Bueno, como ya sabemos cómo se termina cada uno, replanteamos acá. Obreros. En el primer caso hay 20 obreros. Voy a colocar acá para hacer una comparación rápidamente. Rápidamente por acá. Para el primer caso, ¿cuántos obreros tengo? 20. Por el tiempo. Tengo 6 días por 8, 48. Una zanja tiene... ya, acá vamos a colocar la zanja. La zanja en este caso, para el primer caso sería 20 por 3 y por 2. ¿Cuánto sería 20 por 3 y por 2? 120. Por la dificultad. ¿Me dicen algo de la dificultad? No, solo me dicen que el siguiente va a ser el triple del anterior. Significa que este va a ser como un A y el otro va a ser como 3A. ¿Sí o no? La dificultad va a ser 3A. Ahorita lo colocamos. ¿Cuántos días más necesitarán? Acá viene la pregunta que algunos confunden. ¿Cuántos días más necesitarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 metros de largo, 2 metros de ancho
y metro de profundidad en un terreno del triple dificultoso que el anterior. Ya bueno. ¿Cuántos días? Vamos a estimar los días. En este caso, ¿cuántos obreros vamos a necesitar? ¿Cuántos días más necesitarán 2 obreros? Por la cantidad de días. ¿Pero cuántas horas al día trabajan? 6 horas. ¿Sí o no? ¿Listo? Para acabar una zanja que tenga 15, 2 y 1. ¿Cuánto me da eso? 30, ¿verdad? 30. Por el triple de dificultad. ¿Cuánto sería el triple de dificultad? Como llamamos acá sería 3. Nada más. Y con eso me tiene que salir el valor de A. El valor de X, que digo. Se va A. Se va A. Se va, no sé, pues, por acá, a ver qué le podemos sacar. Cerito. Cerito. ¿Qué más tiene por acá? De frente le puedo sacar doceava. Doceava sería 4 acá me quedaría, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá le puedo sacar doceava, cuarta quería me queda 3 y acá me queda 1. Acá tercia y acá se va a tercia. ¿Sí o no? Acá me queda 2, acá me queda... Acá ya no me queda nada. Y acá me queda 30 y acá me queda 6. Pero sexta. 1, sexta, 5. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Acá ¿cuánto te queda? Acá solo me queda 2. Y acá solo me queda 5 y X. ¿Qué significa? X será igual a 10. 5 por 2, 10 igual a X. Entonces, ya podemos decir esto. ¿Cuántos días más necesitan 2 obreros? Durante 6 días pueden hacer una zanja, ¿verdad? ¿Cuántos días más necesitarán 2 obreros? ¿Cuántos días más necesitarán? En este caso, si necesitan 10 días y en el anterior caso duraban con 6 días, 4 días más. Esa sería la respuesta, ¿sí o no? Porque eran 6, pero necesitan 10 días. Muy bien, eso es con respecto a la católica. Como se dan cuenta, no es tampoco tan sencillo directo, pero no es complicado, así que sale. Vamos con el último problema, que es un examen de admisión nivel UDI del año 2013-2. Bueno, como siempre, todos los problemas de la Universidad Nacional de Ingeniería son problemas de alto nivel, pero teniendo el concepto claro, no hay ningún problema con respecto a esto. Determinamos primero todas nuestras magnitudes para determinar la fórmula que vamos a utilizar, o la regla, en este caso, para luego aplicar todo esto. Tenemos en este caso siempre una lectura rápida para los problemas para poder hacerlo más fácil. 16 operarios hacen 64 pares de zapatos cada 5 días. ¿Cuántos días emplearon 20 operarios en hacer 128 pares de zapatos? Bueno, yo lo veo fácil, no es nada complicado, creo. A ver, 16 operarios, estamos hablando primero de operarios. Luego, ¿qué más tenemos? Aparte de los operarios, ¿qué más tenemos? Zapatos. Después de los zapatos, ¿qué más tenemos? Tiempo o días. ¿Listo? Ya creo que tenemos todos los datos. Vamos a encontrar nuestras magnitudes. Rápidamente por acá. Acá tenemos zapato. Y por último, tiempo. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos mayor cantidad de operarios? Podemos hacer mayor o menor cantidad de zapatos. Si somos más, fácil. Más zapatos, pues sí o no. Esto será directamente proporcional. Ya está.
Ahora, si nosotros somos más operarios, ¿lo haremos en mayor o menor tiempo? Menor tiempo, pues, profe. Menor tiempo. Muy bien. Ah, bueno. ¿Eso nada más? Sí, nada más. Armemos la formulita entonces. ¿Cómo sería mi formulita? Operarios, zapato, tiempo. Acá sería operarios por el tiempo. Y acá sería zapato. Todo igual a una constante. Así sería. Ahora vamos a revisar si es que está bien. A ver que no se hemos confundido con algo. A ver. Operario con zapato son directamente proporcional. Significa que operario, zapato, se divide. Tiempo significa que multiplica. Operario por tiempo. Y siempre es igual a una constante. Bueno, entonces pasamos a la resolución. A hacer la comparación de las dos magnitudes que tenemos por acá. Listo. A ver, ¿qué tenemos para el primer caso? 16 operarios hacen 64 pares de zapatos. Zapatos van por acá. ¿En cuánto tiempo? Cada 5 días, por 5 días. ¿Sí? Para el segundo caso, ¿cuántos días se emplearon? Me están preguntando por el día. 20 operarios. 20. El día, como no sabemos, llamaremos X. Para hacer 128 pares. Esto será 128. Listo. Nada más. ¿Qué hacemos para esto? Simplificar. 164, 28. Ah, bueno, esta es mitad de frente. 1. Y esto es 2. Y esto, 2, 10. ¿Sí o no? Nada más. Y 16 por 5. Eso no me sale 80. Igual a 10x. ¿Qué significa? Pasa a dividir. Equivale 8. ¿8 qué significa? 8 días. ¿Cuántos días se emplearon para preparar 20 operarios 180 pares de zapatos? 8 días. Nada más. Eso sería la respuesta con respecto a este problema, muchachos. Espero que les haya servido bastante este tema respecto a la regla de 3 compuesto, regla de 3 simple, de acuerdo que no es nada complicado, es cuestión de directa o inversamente proporcional. Cuando hablamos de compuesta, que tal vez es un poco más elaborado, nosotros tenemos que crear nuestra propia formulita de recurrencia. Y luego con ese problema, créeme que es súper sencillo, solamente es ingresar datos, hacer un previo cálculo de multiplicación y división, y salen los problemitas. Bueno, espero que les haya servido, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, gracias.